Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia, nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. En esta hora venimos con regocijo, con acción de gracias, a bendecir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre Jehová. A esta hora de la mañana abrimos nuestras bocas para poder exaltarlo, para poder loarlo, alabarlo, para poderle dar gracias a nuestro Padre maravilloso por la vida que nos ha dado en Cristo Jesús nuevamente. Porque así como va a haber una nueva creación, Él nos ha dado primero una nueva vida en Dios, una nueva vida nacida del agua y del Espíritu. Por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso y le damos gracias porque hoy podemos estar unidos a Él por medio de la obra de su Santísimo Hijo, el Señor Jesucristo. Y hoy estamos disfrutando de la vida de nuestro Padre, del amor de nuestro Padre, y le damos gracias a nuestro Padre por ese amor perfecto, por ese amor eterno. Y le pedimos en esta hora a nuestro Padre que necesitamos su palabra. Le pedimos que nos provea el alimento espiritual, que nos provea los elementos que necesita nuestra alma. Esos elementos se encuentran en la persona de Cristo Jesús, en su palabra. Por eso hoy recibimos su palabra con gozo, recibimos su palabra con fe. Decimos, Señor, danos tu palabra, que es el alimento, la luz de nuestra alma. En esta hora vamos a abrir nuestro órgano espiritual para comer, que son los oídos. Por eso vamos a oír atentamente, abrir nuestros oídos para que la palabra entre, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y pedimos al Santo Espíritu que está dentro de nosotros que dirija esa palabra hacia lo más profundo de nuestro ser, que dirija esa palabra para que esa palabra se revele, se haga uno con nosotros y podamos ser edificados en las riquezas inescrutables del Señor Jesús. Vamos a fluir, amados, para nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 2 del libro del profeta Oseas, capítulo 2, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice capítulo 2: Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Robama, contendé con vuestra madre, contendé porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo.
y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada de guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 2 en el nombre del Señor. Capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Y vamos a permitir que el Santo Espíritu nos ilumine los ojos del entendimiento y nos provea su palabra en esta mañana. En el capítulo 2, amados, vamos a encontrar a Jehová nuestro Padre Celestial mandándole un mensaje, hablándole a Israel, destinatario Gomer, pero la Gomer espiritual. ¿Cuál es la Gomer espiritual? Israel del norte, porque la Gomer natural es la esposa del profeta Oseas, a la cual Dios le dijo al profeta Oseas: ve y tómate una mujer adúltera, una mujer fornicaria, cásate con ella. Esa es la mujer, la esposa natural, Gomer. Pero Dios hizo esa fotografía, mandó a hacer esa sombra de esa unión entre un santo con una pecadora, el santo profeta, un santo piadoso unido con una esposa pecadora. Lo mandó a hacer ese pacto, esa unión, para darle un mensaje a su esposa Gomer espiritual, a la verdadera Gomer. ¿Cuál es la verdadera Gomer? Israel del norte, el reino norteño. El reino norteño es la Gomer del capítulo 1, en la parte histórica del pueblo de Israel. Entonces Dios le está hablando a esas 10 tribus como si fuera la Gomer, la esposa Oseas, porque es la representación. Entonces, ¿qué le está diciendo Jehová Dios? Está hablando de su esposa Gomer espiritual de Israel del norte, que estaba en malos caminos, que estaba siendo infiel a Dios, que no amaba a Dios, que no respetaba a Dios, su marido Dios. Entonces, por eso en el capítulo 2 le está mostrando primero qué hacía la Gomer espiritual en contra de Dios, qué hacía Israel en contra de su esposo Jehová Dios. Entonces, a través de la foto que él colocó a hacer al profeta Oseas. Entonces, ya en el capítulo 2 no habla de Oseas, ni habla de la Gomer natural, de la esposa de Oseas, sino que habla de su propia esposa. ¿De quién? De la Gomer espiritual. ¿Y cuál es la Gomer espiritual? La esposa de Jehová. ¿Y a quién Jehová tiene como esposa en esa parte de la historia? Jehová veía con ojos de esposo a Israel del norte. Jehová Dios siempre la trató como una esposa, la vio como una esposa.
Jehová Dios siempre hizo un pacto con ella como si fuera un pacto matrimonial, por eso la llamaba mi esposa, a Israel, a ese pueblo, al que llamamos el pueblo de Dios, pero Dios la llamaba mi esposa, porque la amaba con el corazón de un esposo. Entonces ahora Dios Jehová, en el capítulo 2, habla de su propia esposa. Estaba diciendo para qué unió a la Gomer natural con el profeta santo, con el profeta Oseas, para qué unió a este hombre de Dios con una pecadora como Gomer. Entonces en el capítulo 2 vamos a ver qué le habla Jehová a su propia Gomer espiritual, a su propia esposa. Entonces, ¿qué hace en el capítulo 2? Le exhibe todo lo que ella hace. Entonces por eso le dice, mi verdadera Gomer espiritual, mi esposa Israel del Norte, ella hace todo esto que le voy a mencionar. Entonces primero le manda una advertencia. Le dice, deja ya tus fornicaciones, esposa mía. Deja ya tus adulterios entre tus rostros, entre tus pechos. No sea que yo te despoje y te deje desnuda como el día que naciste. No sea que te lleve al desierto y allí en el desierto te deje como una tierra seca y de sed mueras. Porque si hago eso no tendré misericordia ni siquiera de tus hijos, los cuales nacieron en prostitución. Entonces empieza a advertirle, le dice, esposa, Gomer espiritual. ¿A quién le está hablando? Israel del Norte. Le está diciendo, conviértete de tus caminos, fidelízate a mí, deja esos amantes, porque la Gomer espiritual tenía unos amantes, que eran los Baales. Pues ellos creían, Israel del Norte creía que esos eran dioses. Entonces Israel del Norte engañaba o era infiel a Dios con esos dioses, y Dios tenía celos de su esposa porque le pedía a esos dioses. Lo que Dios le daba a su esposa, ella se lo iba y se lo ofrecía a sus dioses. Por eso le dice, mi plata, el oro que yo les multipliqué a ustedes, el pan, el vino, todo lo que yo les di a ustedes, ustedes iban y se lo entregaban a sus amantes y le daban gracias a sus amantes pensando que ellos eran los que le daban ese vino, ese trigo, los que le daban esas riquezas. Entonces le está diciendo, soy yo el que te he dado todo, esposa, soy yo el que te di la tierra, soy yo el que le di las cosechas, soy yo el que le di el trigo, el que le di el vino, soy yo el que te entregué la lana, soy yo el que te di la plata, incluso te la multipliqué. Y me tocaba ver cómo ustedes agarraban todo eso que yo les daba, mis regalos, y ver cómo ustedes se lo llevan a sus amantes, cómo se lo ofrecían a Baal. Él dice, todo eso me está provocando celos, me está llevando a tener que hacerte un juicio. Entonces por eso le dice, pues, detente. Le dice, deja ya, apártate de eso, esposa mía. Entonces en el capítulo 2, ya Dios, ya empieza a hablar Jehová de por qué realmente, en cuál es la condición de Israel del Norte. De Israel del Norte está en una condición parecida a una esposa que está entregada a muchos amantes, a una esposa que no quiere nada con su verdadero esposo, a una esposa que no reconoce a su esposo, que ve mejor el bien en los amantes que en su esposo. Entonces en el capítulo 2, por eso ya Jehová Dios abre su corazón y expresa cómo está su esposa, de la denuncia, le exhibe pero para corregirla. Por eso le llama y le dice, mire, yo te pido que dejes esos caminos. Él le dice, apártate, deja ya esto. ¿Y qué está haciendo la esposa de Jehová Dios Israel del Norte? Pues le empieza a enumerar lo que estaba haciendo. Estás con otros amantes, estás llevándole las riquezas que yo te doy, va y se las ofreces a esos amantes. Él dice, si no dejas eso, te voy a llevar al desierto. Y en el desierto yo voy a volver a traerte, te voy a atraer hacia mí en el desierto. Entonces le dice que si no deja eso, la va a llevar a un lugar no para destruirla, aunque se ve que esa amonestación, se ve que la va a despojar, porque en el desierto no hay nada, pero es para en el desierto poder atraerla hacia él. Vemos el amor de Dios fiel, que aunque su esposa Israel del Norte es infiel, aunque la esposa Israel del Norte no lo ama, Dios ama y es fiel a su esposa. Y dice, si no dejas eso, te voy a llevar a un desierto. Pero la finalidad del desierto no era para destruirla, aunque en el desierto iba a sufrir de sed, aunque en el desierto iba a encontrarse a bestias, aunque en el desierto iba a ser despojada de todas sus riquezas, aunque en el desierto iba a ser avergonzada, no era para destruirla, era para reconvertirla, para traerla hacia él,
y poder que ella escuchara su voz. Te lo está diciendo: donde estás en tu abundancia, no me estás oyendo mi voz. Pero si te llevo al desierto, allá tú vas a volver a oír mi voz. ¿Por qué? Porque tú oíste mi voz en el desierto cuando te saqué en Egipto. Te dice Dios: si no dejas esas fornicaciones, esas infidelidades, si no dejas esos amantes que tienes, que eran dioses de el dios Baal y dioses y distintos dioses, que Dios le dice: te voy a tener que llevar a donde tú me puedes oír, al desierto. Entonces por eso le dice: te voy a llevar al desierto, esposa mía, Gomer mía, al desierto, te voy a desnudar, te voy a dejar sin riquezas, te voy a despojar, porque allí voy a hablar a tu corazón y tú me vas a oír. Entonces le está diciendo dos cosas el padre Jehová o el esposo Jehová a su esposa Gomer. Él está diciendo primero que deje a esos amantes. Le está diciendo que él conoce todo lo que ella hace con esos amantes. Y le está diciendo que es él mismo el que le da todo, porque Gomer, la Gomer espiritual, llegó a pensar, Israel del Norte llegó a pensar que eran esos Baales, que eran esos falsos dioses, que son demonios. Ella llegó a creer que esos falsos dioses eran los que la bendecían. Esos falsos dioses, ella pensó, Israel del Norte pensó que eran las que le daban la provisión. Ellos por eso llegaron a decir: las vides de Baal, los frutos de Baal son nuestros salarios, son ellos, esos dioses los que nos bendicen. Dios dice: te voy a quitar ese engaño, porque no son los Baales. Soy yo el que siempre te he bendecido, yo soy siempre el que te he amado, yo soy el que te he dado todo lo que tú tienes. Entonces por eso te voy a llevar al desierto. ¿Pero para qué te hallarás al desierto? Para que en el desierto puedas oír mi voz, para que en el desierto se abra tu corazón, porque está endurecido. Entonces el desierto es un mecanismo de Dios para que todo ser vuelva a hablar, a escuchar a Dios. Por eso muchas personas pasamos por momentos de desierto, porque en el desierto es donde Dios puede hablar al corazón del hombre, es donde el corazón está más sensible, el corazón se abre porque está en un desierto, y allí puede Dios volverlo a traer hacia su camino. Entonces eso pasó con su esposa Gomer. Dios le dice que la va a llevar al desierto para destruirla, no, para convertirla. Entonces, ¿qué muestra? La fidelidad de Dios. Cualquier esposo no soportaría una esposa con comportamiento Gomer. Cualquier esposo de la tierra o cualquier persona no soportaría que otro le haga tantas ofensas, no solamente en un pacto matrimonial, en un pacto de amistad o en cualquier otro pacto contractual o laboral, no soportaría tantas ofensas. Pero aquí vemos a Dios, el esposo de esta Gomer, de Israel del Norte, que su amor es fiel, que a pesar de que Israel del Norte le hizo tantas ofensas, muchas veces, más de 70 como Jesús, Pedro le preguntó a Jesús, le dijo: Jesús, ¿cuántas veces puedo soportar a mi hermano, perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo: 70 veces 7. O sea, si está el amor de Dios y realmente es tu hermano, vas a perdonarlo todas las veces. Pero acá Dios muestra que pudo soportar todas estas ofensas, porque no era una ofensa de un año, era ofensa de muchos años acumuladas. Sin embargo, Dios se muestra fiel. Le dice: te voy a dejar desnuda, te voy a llevar a un lugar donde vas a sufrir, pero es un sufrimiento para poderte convertir. Es un lugar donde voy a dejarte sensible para que me escuches, pero de allí te voy a volver a ganar para que seas mi esposa, para que seas mi esposa fiel. Entonces Dios muestra su fidelidad con su esposa Gomer, la Israel del Norte, que está siendo muy infiel con Dios, muy injusta con Dios y que está desechando a su marido. Entonces, ahora, ¿qué le dice Dios? En el desierto, te voy a llevar al desierto y allí te voy a hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque llegará un momento después del desierto que tú me vas a llamar Ishi, que es mi esposo, mi marido. Entonces Dios sabe que va a hacer una obra con esta Israel, con esta esposa, que después de esa obra ella se va a convertir. Ella va a poder darle el título que no le había dado a Jehová, mi esposo. Ella va a poder reconocerlo como su único esposo. Se va a quedar con él y va a dejar a los Baales, a estos falsos amantes que tenía. Entonces Dios dice:
¿En dónde voy a hacer esa transformación? En el desierto. Entonces, en el desierto tú ya no me llamarás Baali, sino me llamarás Isi, mi esposo Jehová. Estoy casada con Jehová. Entonces, el desierto en este sentido era bueno para Israel del Norte, para estar con el espiritual. ¿Y qué le dijo más el Señor? Dice, cuando vayas al desierto voy a quitar de tu boca el nombre de los Baales. No los vas a volver a mencionar. Y haré un pacto contigo, con las bestias, con todas las aves, con todos para que te bendigan a ti. Entonces le habla de un pacto nuevo y dice, vamos a renovar nuestro pacto matrimonial. Vamos a establecer nuevamente el pacto que teníamos y lo vamos a reformar, a mejorar, para que tú sigas siendo mi esposa. Entonces, ¿qué nos muestra el capítulo 2? Que Dios no tiene la intención, por tantas ofensas que tiene su esposa, nunca tuvo la intención de desecharla, nunca tuvo la intención de hacerle un divorcio, nunca tuvo la intención de apartarla a él. Por el contrario, buscó cómo atraerla hacia él. Y aquí encontró que la manera se ve negativa, pero era positiva, era llevarla a un desierto, llevarla a dejar desnuda como cuando nació, para que ella volviera a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 2. Jehová está hablando de su esposa. Jehová está hablando de la verdadera Gomer. ¿Cuál es la verdadera Gomer aquí en esta parte histórica? Las 10 tribus del norte, Israel del norte, están haciendo muchas cosas desagradables contra su esposo Jehová. No lo reconocen como su esposo. Por el contrario, reconocen como esposo a Baal y a otros demonios, a otros falsos dioses. Entonces Jehová, aunque está enojado, está triste por la condición de su esposa, su amor es más grande y le hace un plan para convertirla, para ganarle el corazón. Entonces, aunque el plan no se ve tan positivo, la lleva por el camino del desierto. Entonces, ¿qué le dice? Después de sacarte del desierto, porque tú vas a poder verme, oírme, vas a confesar que yo soy tu hijo y su esposo, entonces yo voy a meterte en un pacto conmigo y te voy a desposar conmigo nuevamente. Te dice, vamos a volver a casarnos. Yo me voy a volver a casar contigo. ¿Qué hombre se volvería a casar con una esposa como Gomer? ¿Qué persona volvería a hacer un contrato con alguien que le hizo tantas ofensas? ¿Qué persona volvería a tener comunión y confianza con alguien que lo ha herido muchas veces? Nosotros no seríamos capaces, pero Dios, que tiene un amor infinito, le dijo, te voy a volver a hacer un contrato para volverte a ser mi esposa. Vemos el amor tan grande de Dios, que perdona todos los pecados, que perdona todas las ofensas. Vemos que Dios tiene la capacidad de decir, te vuelvo a escoger como esposa. Eso sería como que Abel dijera a Caín, te vuelvo a escoger como hermano que me mataste. O sea, sería difícil volverlo a escoger como hermano sabiendo que me mató, sabiendo que me hizo algo tan grave. Nosotros no tendríamos esa capacidad, pero Dios es amor, Dios es fiel. Y por eso muestra Israel, esposa mía, Gomer, legalmente yo te debería desechar, por justicia yo te debería abandonar, porque usted está haciendo todo mal. Pero mi amor es tan grande que voy a hacer un pacto para volverme a casar contigo. Entonces vemos el amor poderoso de Dios, el amor tan grande, que todas las faltas de su esposa no fueron motivo para él separarse de su esposa, sino que se unió a su esposa. Le dice, te voy a volver a desposar, me voy a volver a casar contigo y te haré un pacto donde tengas conmigo justicia, vas a ser justa, vas a ser juiciosa, vas a ser benigna, te voy a quitar todo eso que tenías. Te vemos la obra de Dios. Dice, tú antes no eras justa, eres muy injusta, pero yo te voy a traer después del desierto, voy a hacer una obra donde tú seas una esposa justa, donde tú seas una esposa juiciosa, porque antes ¿cómo era Israel del norte? ¿Cómo era su esposa? Desjuiciada, desordenada, alocada. Por eso le dice el Señor, tú vas a quitar esa locura, que tú andas en una locura. Entonces te voy a quitar eso y te voy a traer al juicio, a la benignidad. Vas a ser muy benigna, muy santa. Vas a ser misericordiosa y te voy a desposar conmigo en fidelidad. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Después de estas cosas, después del desierto, tú vas a ser una esposa fiel y me vas a conocer. Entonces, Dios muestra en el capítulo 2 que Él no está interesado en desechar a su Gomer, que Él no tiene ningún interés en divorciarse de su Gomer. Por el contrario, hace todo lo posible
por quedarse con ella. Entonces, vamos a ver qué es todo lo posible a lo que Dios se somete para quedarse con su hombre. Entonces, Dios tuvo que él invertir algo, Dios tuvo que hacer una obra por alguien que no lo merece. Aquí el que está haciendo es Dios, el que está invirtiendo es Dios, el que está actuando es Dios. Ella no está actuando, pero todo lo que está haciendo Dios es para ganarla a ella, lo cual muestra que el amor de Dios invierte. El amor de Dios hizo una obra para no perder a su Gomer, para no perder a su esposa, que está por muchas infidelidades. Entonces, ¿qué dice? Yo soy el que voy a hacer la obra. Tú me vas a conocer después de que yo haga esa obra. De Dios confía en su propia obra, de que su obra va a poder traer este corazón que se ve imposible de traerlo a Dios. Este corazón cualquiera lo hubiera visto y hubiera dicho, no, esta mujer no tiene arreglo, esta Gomer no tiene solución, esta Gomer hay que darles piedra, esta Gomer ahí es que colocarle la ley, esta Gomer no cambia a Dios. Y Dios dice, sí, esta Gomer puede ser transformada con mi poder, con mi obra, yo la voy a transformar en justa, en juiciosa, en benigna, en santa, en fiel. Entonces eso sería una gran transformación. Eso es lo que le dice Dios en el capítulo 2 a su esposa Gomer, a la verdadera Gomer. Y que le dice, en ese tiempo yo le hablaré a los cielos y los cielos te van a bendecir. La tierra te va a bendecir, esposa mía, te va a dar cosechas, te va a venir los frutos del cielo, los frutos de la tierra. Y te voy a volver a llamar pueblo mío, esposa mía. Volveré y tú me volverás a decir a mí, tus hijos me dirán, Dios mío. Entonces, hay una muy buena noticia en el capítulo 2. ¿Cuál es la buena noticia? Que la que era infiel, la pecadora, la Gomer, sería transformada en juiciosa, benigna, santa, y toda su descendencia iban a buscar a Dios para llamarlo Dios mío. O sea, la Gomer iba a llamar, después de esta obra, iba a llamar a Jehová esposo mío. Pero los hijos de esa Gomer iban a llamar a Dios, Dios mío, Padre mío. Entonces eso es una muy buena noticia. Capítulo 2. Entonces vamos ahora a traerlo a nuestro tiempo, al nuevo pacto, porque esto pasó con Israel. Dios le está hablando a Israel del norte. ¿Quién era la Gomer negativa? Israel del norte. ¿En qué se convertiría luego? En una Gomer positiva, en una Gomer santa. Pero ¿quién es el que iba a hacer esa obra? El mismo esposo, el mismo Jehová, iba a hacer una obra para convertirla. ¿O Señor Jesús? Bueno, te vamos ahora a la interpretación para nosotros hoy, porque esto es lo que le pasó a Israel del norte, esto es lo que le pasó a la Gomer de Jehová en el antiguo pacto. Es que vamos a comprender ahora, y para ver al Señor Jesús en el capítulo 2. Entonces, Gomer, la Gomer que está aquí hablando Dios, primeramente Dios menciona a Gomer como una mujer, a la esposa Oseas. Luego la hace más grande, luego dice, esa misma Gomer es las 10 tribus de Israel. Entonces, hay una Gomer física, la Gomer personal, Isa es la esposa Oseas, ella es de Gomer, la hija de Diblaim. Ella era Gomer física, la persona Gomer existió, era una mujer que tenía un gran problema de infidelidad. Pero luego Dios dice, esa Gomer personal es espiritualmente Israel del norte. Son las 10 tribus, que además son mi esposa. Entonces la volvió más grande. Pero ahora, hoy, ¿qué nos dice el Espíritu? Esta Gomer personal, esta Gomer espiritual, que era Israel del norte, es más grande. Toda esta Gomer infiel es la humanidad. Toda la humanidad somos la Gomer infiel. Somos la Gomer fornicaria, la Gomer pecadora, la Gomer adúltera. Toda la humanidad somos la Gomer. Es que nos muestra que Dios nuestro Padre amado, nuestro Señor, aunque la humanidad fue infiel, aunque la humanidad ha hecho tanto mal, aunque la humanidad hizo tantas abominaciones, nuestro Padre nunca quiso divorciarse de la humanidad. Nuestro Padre Celestial no desechó la humanidad. Desde el mismo Edén le ofreció un rescate, no lo desechó por completo. ¿Qué hizo entonces cuando como humanidad fallamos? Nos llevó al desierto. Y por eso pasamos por momentos de desierto todos. El desierto está en el mundo. En el mundo pasamos desierto, pasamos necesidades.
Pero ese desierto no era para destruirnos, era para Dios hacer una obra que nos vuelva a traer a la humanidad a ser la humanidad fiel, la humanidad justa, la humanidad benigna, la humanidad obediente, la humanidad de Dios, la que tiene un pacto con Dios. Entonces, en esta fotografía, la Gomer personal de Oseas, la Gomer personal de Jehová, que es Israel, somos todos nosotros. Entonces, por eso aquí ninguno puede decir, criticar a esta Gomer, porque en lo que critica esta Gomer se critica a sí mismo, porque esta Gomer soy yo. La Gomer de Oseas soy yo. La Gomer de Jehová soy yo. Toda la humanidad somos esta Gomer. ¿Cómo estábamos? Pues como estaban estas Gomer. No podíamos ser fieles a Dios, no podíamos ser juiciosos, no podíamos ser santos, no podíamos ser justos, no podíamos hacerlo, porque teníamos la condición de Gomer. Teníamos distintos amantes, menos Dios, confiamos más en los salarios de la tierra, por eso le decía a Israel, esta Gomer decía, mi salario es estaví, que lo que significa que las personas consideran que son las cosas creadas su bendición, más no el creador. Dice, no, este trabajo en mi vida, esto que yo hago en mi vida, esto es lo que a mí me sustenta, pero no Dios. Se lo van a la criatura, no a Dios. Todo eso somos nosotros, los que hacíamos todo esto. Entonces, esta Gomer de Oseas soy yo, esta Gomer de Israel soy yo. Esto era lo que Gomer le hacía a su esposo, esto era lo que Israel le hacía a su Dios, pero finalmente era lo que toda la humanidad le hemos hecho a Dios, al Dios todo omnipotente. Somos nosotros, es la fotografía, es la radiografía del comportamiento de la humanidad. Pero ¿qué nos muestra? Que Dios nos tendría que quitar algo para volvernos a hablar al corazón. Entonces, ¿qué nos quitó? El huerto, nos quitó el Edén. Por eso le dijo Israel del norte, te voy a quitar tu bendición. ¿Cuál era la bendición? La tierra. Te voy a quitar la tierra que te di, las cosechas que te di, los árboles que te di, las vides, el vino. Te voy a quitar la cebada, te voy a quitar todo lo que te di, pero para llevarte al desierto. Te voy a dejar desnuda, incluso te voy a quitar hasta el vestido que te di. ¿Para qué te voy a quitar todo? No para matarte, no para destruirte, porque yo no me puedo desprender de ti. Entonces, es lo que quiere decirle Dios a la humanidad. Dios no se desprende de la humanidad. Dios perpetuamente estará con la humanidad. Y Dios tiene una obra para que la humanidad pueda convertirse a Él. Y así como esta esposa lo llamó Isi, la humanidad pueda llegar a decirle un día a Dios, tú eres mi esposo. Tenemos un pacto contigo. Entonces, ¿qué está prometiendo Dios? Que va a transformar la humanidad. Que si la humanidad, Dios tenía una obra para ganarla, para quitarle todas estas infidelidades, para quitarle todos los Baales, quitarle todo lo que salía por su boca, que era el nombre Baales. Entonces Dios está diciendo que iba a hacer una obra donde me iba a quitar todo lo que teníamos negativo. Y Él lo va a hacer por amor. Que aunque teníamos las miles razones para Él desecharnos, Él dijo, no lo voy a desechar. Porque mi amor está fundamentado en lo que Él es, no en lo que éramos nosotros. Y Dios es amor, Dios es fiel. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a la Gomer espiritual, que es Israel, la sacó de su tierra. La iba a sacar de su tierra, que es lo que van a hablar los otros profetas, la llevó en exilio, fuera de la tierra. Y a nosotros la humanidad, ¿qué hizo? Nos sacó del Edén. Nosotros estamos exiliados en el mundo, por eso en el mundo pasamos algunas aflicciones, por eso en el mundo pasamos algunas situaciones difíciles. Y la persona dice, ¿pero por qué paso situaciones difíciles? Porque por ahora estamos en el desierto del mundo. Y allí hay carencias, allí hay necesidades. Pero ¿qué es lo que tengo que aferrarme en el mundo? A la voz de Dios. Porque Dios dice, lo que yo te voy a dar en el desierto es mi voz. Te voy a hablar al corazón. Entonces lo que yo necesito es aferrarme a la voz de Dios en el desierto. Mientras que pase por este mundo, van a haber algunas necesidades, van a haber algunos faltantes, porque no estoy en el lugar de mi bendición, que es, aquí era la tierra, aquí era Israel, el Canaán, la tierra bendecida, pero ellos fueron sacados. Para Adán y la humanidad era el huerto, el Edén era la tierra que fluía su bendición, Dios lo saca. ¿Desde a dónde? Al mundo. Entonces todos nosotros quedamos en el mundo. Pero ¿cuál es la promesa? Que Dios le dice, en el desierto te voy a hablar en el corazón. Entonces ahí donde empieza a verse el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él en el desierto
tendría que enviarle su palabra, hablarle. Entonces, ¿de qué manera Dios nos habló a nosotros, la Gomer espiritual que salimos del Edén, a la humanidad? Nos habló por medio de su verbo, por medio del Hijo. Entonces, ¿de qué manera Dios le habla a toda la humanidad para que vuelva a Él, para que regrese a Él, para que se convierta a Él? Nos habla en el Hijo, por medio del Hijo. Entonces, por eso le dice, cuando estén en el desierto, que es el mundo, yo les voy a hablar a su corazón. ¿Y de qué manera Dios habla a su corazón? Dios habla en el Hijo. Entonces, el Padre tenía que meter también al Hijo al desierto para poder hablarnos. Entonces, por eso en el capítulo 1 vimos la encarnación del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que hacer una encarnación, unirse a la humanidad, ponerse el traje de humano para venir a hablarnos y entender la palabra de Dios. Entonces, por eso en el capítulo 2, Cristo es el verbo de Dios, es el hablar de Dios. ¿De qué manera nos iba a volver a traer hacia Él? De la manera hablando por medio del Hijo. Entonces, por eso el Hijo Jesús se encarna y lo primero que empieza a hacer es al hablar de Dios. Empieza a hablarle a todos las bienaventuranzas, el amor de Dios, los sermones de Dios. Empieza a hablar a los pecadores, a la Gomer, para volverlas a traer. Entonces, ¿de qué manera el verbo se hizo carne? La palabra la volvió humana y la metió al desierto del mundo. ¿Y para qué Cristo se metió a este desierto también? Para hablarnos y atraernos hacia Dios nuevamente y volvernos a traer un pacto con Dios. Entonces en el capítulo 2 ya me está mostrando que iba a venir a ser el encarnado, porque en el capítulo 1 me muestra la encarnación. Tengo que unir la pecadora a un santo. Entonces Dios unió a Gomer al santo profeta, pero en la realidad es que Dios unió la humanidad, la unió a su propio Hijo para no perdernos. Entonces la única forma es que Dios nos unió al Hijo y luego el mismo Hijo vino al desierto del mundo para hablarnos. Por eso lo primero que se dedicó a hacer el Señor Jesús fue a predicar, a hablar de Dios, a mencionar el reino, a hablar de parte de Dios. Busquen al Padre, órenle al Padre, Dios los ama, el Padre es perfecto, vengan al Padre, el hablar de Dios. ¿Es por qué? Porque estaba profetizado en el capítulo 2 que iba a ser el verbo encarnado, nos iba a hablar al corazón en el desierto. Es decir, ¿quién es el que vino a hablarnos de Dios, a hablarnos por representación de Dios? Su propio Hijo. Entonces aquí ya no era un profeta, el propio Hijo nos habló. Y después de que el Hijo habla, dice, viene la conversión. Entonces ahora sí todos nosotros, las Gomer espirituales, estamos viniendo a un nuevo pacto. Estamos viniendo a ser transformados en justicia, en benignidad, en fidelidad, en misericordia. Y a decirle, Jehová, tú eres mi esposo, tú eres mi padre, tengo un pacto contigo, soy uno contigo. Entonces gracias a la obra de Cristo Jesús. Es que encontramos en el capítulo 2 dos fotografías del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios unió a Gomer, la unió a Oseas. ¿Para qué Dios, de qué manera Dios salvaría a Gomer? Por medio de Oseas. Eso es lo que me está mostrando. Gomer estaba muy perdida, pero Dios la unió a Oseas para ganarla para él. Ya Gomer era así. No era que Gomer se volvió así después de que se casó con Oseas. Ya Gomer era así desde su juventud. Sin embargo, Dios dice, la voy a ganar. ¿Pero por medio de quién la voy a ganar? Por medio de Oseas. Por medio del pacto que haga Oseas con ella, yo voy a empezar a ganarla. Entonces, ¿quién es Oseas? Es Cristo. Lo que Dios está diciendo es, voy a ganar la humanidad. Mi Gomer espiritual, que es la humanidad, la voy a ganar por medio de mi Hijo. Y por medio de mi Hijo, yo voy a hacer que mi Hijo haga un pacto con la humanidad para yo ganar a la humanidad completa. Entonces, por eso, Cristo en este libro es la fotografía en Oseas. Dios nos unió a su Hijo para ganarnos. Por eso se veía la diferencia. Cristo súper santo y nosotros súper pecadores. Cristo súper fiel y nosotros súper infieles. Se ve el contraste. Y cualquiera diría, pero ¿para qué va a unir un santo profeta con una vil pecadora? Entonces Dios dijo, para ganar la pecadora. Porque finalmente la naturaleza del santo va a poder con la naturaleza de la pecadora. Porque eso le hizo uno, para darle la naturaleza del santo a la pecadora. ¿Listo? Entonces ahora nosotros somos esa Gomer. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Ya nos había visto que estábamos muy mal. Sin embargo, Dios dijo, lo voy a unir a mi hijo, porque por medio de mi hijo yo los voy a ganar a todos ustedes. Entonces, lo que está mostrándonos es el intermediario por medio de quien Dios ganó a los Gomer. Por medio, en esta foto, de un profeta, pero en la realidad por medio de su propio hijo. ¿Y qué era lo segundo que iba a hacer el hijo? Pues que el hijo se tenía que introducir al mismo desierto donde está Gomer para poderle hablar al corazón. Incluso por eso nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto. 40 días allí ayunó en el desierto. Estuvo en un desierto físico y literal. ¿Y por qué el hijo tenía que venir a sufrir un desierto? Si Él es santo y puro, Él no debe estar en el desierto. Se sometió al desierto por ganarnos a nosotros. Entró a este desierto del mundo por ganarnos a nosotros, para ganarnos para su Padre, para Dios. Entonces, por eso dice el capítulo 2, la voy a llevar al desierto y en el desierto tú vas a oír mi voz. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos trajo a Cristo y en Cristo oímos la voz que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos convierte. Es la palabra de Dios que nos va quitando los baales. Por eso en la medida que yo escuche la palabra de Dios, en la medida que yo ponga mis oídos a la palabra de Dios, los baales se van saliendo de adentro. Todo lo negativo se va saliendo adentro. Pero yo necesito oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo, yo te voy a traer y te voy a llevar al desierto y allí te voy a hacer un encuentro con mi palabra. Te voy a hablar a tu corazón. Entonces, ¿quién es esta palabra en el capítulo 2? Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el hablar de Dios. ¿Y qué tenía que hacer la palabra? Introducirse al desierto. Por eso tuvimos a Cristo en este mundo. Y acá, en este mundo, nos habló. Y a todos nos habló de las maravillas de nuestro Padre. Y todo lo que Él nos habló, nos hizo venir para que le digamos hoy, Dios mío, Padre mío, Isi mío, Esposo mío, Señor mío. Entonces, por medio de Cristo, nosotros tenemos la transformación de nuestra alma. Nosotros tenemos la transformación de salir de la injusticia a la justicia, de la malignidad a la benignidad, de la infidelidad a la fidelidad, por medio de Cristo. Entonces, en el capítulo 2 ya empieza a mostrarme qué iba a hacer el Señor Jesús. Hablar. El Señor Jesús iba a hablarnos al corazón a todos. Entonces, por eso cuando vino el Señor Jesús, ¿a qué vino? Vino el verbo a hablarnos. ¿Para qué vino a hablarnos? Para convertir mi corazón. El Señor Jesús abrió su boca para hablarnos al corazón, para llamarnos nuevamente a quedarnos con Dios, a no desechar a Jehová Dios, a quedarnos en una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial, que en la fotografía Israel lo mostró como un esposo. Por eso quiere Dios que lleguemos a tener una comunión con Él como se tiene con un esposo. Ese es el nivel más alto que Dios quiere de la humanidad, que lo veamos no solamente como un pacto de un hijo y un padre, sino lo que lleguemos a verlo como un pacto tan grande como el de un esposo a una esposa, donde son uno, los dos que están en el pacto. Les damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque ya no soy la Gomer espiritual, era la Gomer. Y todos éramos los pecadores, la Gomer éramos nosotros. Pero hoy gracias a que en el desierto Él me habló. Y por eso todos tenemos una experiencia de que en alguna parte del desierto el Señor Jesús vino y nos habló. En algún momento de esa vida de desierto que todos íbamos, apareció la voz que nos habló al corazón y nos trajo nuevamente a la bendición, al reino de Dios. Entonces yo ya hoy no estoy en el desierto, hoy estamos en el reino de Dios. Pero antes estuvimos en el desierto, desnudos, vacíos. ¿Por qué? Porque nuestras infidelidades nos tenían en ese lugar. Pero el Padre Celestial nos envió su voz, nos envió a su Hijo para unirnos a Él y por medio de Él ganar a toda la humanidad. Entonces damos gracias por Cristo, porque Cristo es el que Dios envió a unirnos. Pero Dios le dijo a Cristo, ahora miremos esto último. No fue ella la que quiso unirse a Oseas, fue Dios el que le dijo a Oseas, únete a ella. O sea que esto fue un plan de Dios y el Hijo. Por eso el Hijo vino y se unió a nosotros, pero la iniciativa no fue nuestra. Nosotros no tuvimos la iniciativa de unirnos al Oseas de Dios, a Cristo. Fue el Oseas de Dios, Cristo, el que obedeciendo a su Padre, vino y se unió a la naturaleza humana. Entonces ahora estamos unidos a Dios en el Hijo, en Cristo. Ahora esta Gomer
está dentro del propósito de Dios por medio de Oseas. Porque Oseas, al hacer el pacto a Gomer, la trae a Dios. Y Cristo Jesús, al venir y hacerse uno con la humanidad, nos llevó a Dios. Entonces, por medio de esta fotografía muestra que es el Padre y el Hijo los que pudieron hacer un plan para salvarnos. Que realmente nosotros no estábamos ni siquiera interesados en nuestra salvación. Estábamos tan perdidos que no teníamos ni siquiera la capacidad de volver. Pero que el Padre mandó a uno para unirnos al que nos podía traer. El Padre envió el más santo para unirnos al más santo. El Padre envió a su propio Santísimo Hijo, sabiendo que la naturaleza del Hijo era capaz de transformar a la naturaleza pecadora. Y por eso Dios envió a que Oseas se uniera a Gomer, y luego en la realidad Dios envió a su propio Hijo a que se uniera a la humanidad, a que se hiciera humano, que se hiciera hombre para ganar la humanidad. ¿Y qué se iba a dedicar a hacer Cristo durante todo el tiempo que vino encarnado en el desierto, en este mundo? A hablar, el hablar de Dios. Por eso siempre que lo vemos en el Evangelio está hablando de Dios, está hablando maravillas de su Padre, está hablándole a la humanidad del Dios, del Padre todo, por eso le está hablando al corazón. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que buscan a Dios, los que tienen hambre de Dios, sed de Dios. Nos habló al corazón. Y por eso, si ya hemos oído la voz de Dios, tú ya no eres la Gomer espiritual, eres la es-Gomer. Ya no somos la Gomer, ahora somos la esposa de Dios, somos los hijos de Dios, que le decimos esposo mío, Isi, le decimos Dios mío, soy tu pueblo, pertenezco a ti, gracias a que tú me uniste a tu Hijo y a que el Hijo me dio su hablar. Y al escuchar el hablar, mi corazón fue transformado. Por eso es que la única posibilidad que tenemos de transformación es oír la palabra. La palabra tiene el poder de entrar y transformarnos en el corazón. Cuando la persona cierra los oídos a la palabra, no hay posibilidad de transformación. Por eso nuestra única posibilidad de ser transformados es diariamente abrir los oídos a la palabra. Oír, abrir los oídos. Que cuando la palabra entra, ella tiene el poder de hacer algo interno, que nosotros no vemos, pero ya lo hace. Lo único que yo tengo que hacer es abrir el oído, poner los oídos a la palabra, porque por mí la transformación es por el hablar de Dios. Por eso le dijo Dios, te voy a llevar al desierto. Y bueno, ¿y qué me vas a hacer en el desierto, Dios? Para cambiarme, transformarme. Te voy a hablar. ¿Ves qué es lo que transforma? El hablar de Dios. ¿Y por dónde Dios habla? Por el Hijo, en forma de la palabra. Entonces, por medio de la palabra, toda persona que escucha la palabra, recibe la palabra y dedica tiempo a oír la palabra lo transforma en el tiempo. Porque ella entra y no regresa vacía. Ella entra y empieza a producir unas transformaciones que no se van a ver de la noche a la mañana, pero cuando la persona va a ver, le pasa lo de Gomer. Dice, ya no quiero a esos Baales, ya no quiero a esos falsos demonios, ya no quiero ser más infiel, ya no quiero ser más injusta, ya no quiero ser más impiadosa, indecorosa. Ahora quiero ser santa, benigna, fiel. ¿Por qué? Porque la palabra empezó a producir la transformación del corazón. Es ahí donde está la transformación de las Gomer, la transformación de la raza humana, en la palabra del Hijo. Entonces somos uno con el Hijo y eso debemos darle gracias al Padre. Decirle, Padre, gracias porque tú me hiciste uno a tu Hijo. Hoy yo estoy desposada con Cristo. Hoy estamos desposados con el Hijo. Hoy tenemos un pacto con el Hijo. Y continuamente tengo que estar escuchando al Hijo mientras que esté en este desierto del mundo. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo hay cosas que vas a necesitar. En el mundo no vas a tener todo completo. Entonces, por eso es mundo, porque es un desierto. Pero ¿qué es lo que no me va a faltar en medio de mi desierto, de la paso de este mundo? La palabra de Dios. Entonces, lo que yo necesito es no perderme la palabra de Dios. Estar disponible a la palabra de Dios. Porque es lo que te va a sustentar en el camino del desierto. Es lo que te va a proveer mientras que pasa por este mundo. La palabra de Dios. Pero para la palabra de Dios la palabra de Dios no entra por los ojos, no entra por la nariz, justo entra por los oídos. Pero lo que tengo que hacer es oír la palabra de Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la persona no le pone los oídos a la palabra de Dios todos los días, continuamente, sistemáticamente, pues la transformación no se produce. Entonces sigue siendo la Gomer espiritual maligna, sigue siendo la Gomer que es infiel, a Gomer que no tiene transformación y que sigue sufriendo porque sigue siendo despojada de todo.
Pero cuando yo ya vengo y escucho la palabra, empieza una transformación y Dios te empieza a volver a añadir tu herencia. Por eso dice: cielos, bendice a mi Noah Gomer. Tierra, dele frutos a mi Noah Gomer. ¿Por qué? Porque ya mi Gomer fue transformada en mi esposa. Está en un pacto conmigo. Te damos gracias porque Dios envió a su Oseas a unirse a mí, lo cual era totalmente un contraste visible. El más santo unido al más pecador. Y eso fue un plan de Dios para ganarnos a todos nosotros. Él nos unió a su Hijo Jesucristo. Y por eso la iglesia debe bendecir al Padre por hacer esta obra tan maravillosa. Y de ahí en adelante, oír el hablar de Dios por medio de la palabra. Todos los días, oír la voz de Dios mientras que pasamos y salimos de este desierto. Amados, damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos por nuestro Oseas, porque nuestro Oseas es Cristo Jesús, y damos gracias porque estamos recibiendo el hablar del Señor que continuamente nos está transformando. Paz a todos, sean muy bendecidos y transformados en el día de hoy por la palabra, amados. Damos gracias y regresamos el lunes en la mañana al maná de la mañana. Que tengan un pleno día, un pleno fin de semana. Recuerde que hay un día que está consagrado al Señor, el día séptimo. Entonces vamos el día séptimo a la casa de nuestro Padre a seguir oyendo la voz de nuestro Señor que nos transforma. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz a todos. Nos vemos el lunes en el nombre del Señor.